Bienvenidos a un nuevo programa de Blanco y Negro. La gran cantidad de accidentes en los últimos días han incrementado la tasa de fallecidos a nivel nacional. En menos de un mes son más de 40 víctimas mortales en las vías de nuestro país. Bajo estas circunstancias, se podría decir que existe una falta de conciencia de los conductores en el Ecuador. Este precisamente es el tema que abordaremos hoy. Aquí iniciamos. El pasado martes 14 de agosto, un bus de la empresa de turismo colombiana Cotrans, que transportaba a 38 personas, se accidentó en la vía Pifo-Papayacta. Además de los 23 fallecidos, se descubrió que el bus transportaba más de media tonelada de droga. Gracias a la acción de los canes, se pudo detectar que en los compartimentos ocultos en la parte inferior del vehículo se encontraban más de 500 paquetes que contenían marihuana. Kilogramos sin peso neto de 579 kilogramos, es decir, más de media tonelada, lo cual significa 1.274.000 dosis que en el mercado ascendería a $1.737.000. Carlos Alulema, director de Antinarcóticos, señaló que a la par de las investigaciones sobre las causas del accidente de tránsito que provocó la muerte de 24 personas la madrugada del pasado martes, se iniciará una indagación por el delito de narcotráfico. El conductor se encuentra con vigilancia policial en calidad de detenido. La Fiscalía informó que ya se abrió una investigación previa para determinar quiénes estarían detrás del ilícito. Que el día de ayer se practicó un acto urgente con el cual se ha hecho el reconocimiento del vehículo y hemos logrado determinar que efectivamente hubo droga, como así lo ha dicho el general. La mujer que contrató el bus para un viaje que después de su desenlace fatal sigue generando dudas, fue dada de alta este jueves e inmediatamente regresó a Colombia. Vía telefónica dio escuetos detalles sobre la reserva de la unidad. Contraté un bus para viajar y el bus presentó contratos falsos o la compañía presentó contratos falsos. No soy responsable de eso. Se refirió superficialmente sobre el cambio de ruta, pero no dijo nada de la persona para la que trabajaba, ni por qué razón ofrecieron una aparente gira turística de forma gratuita. Me pagaron para hacer mi trabajo. La persona que me contrató falleció, ya no tengo nada más que decir. Las autoridades informaron que desde abril se han detenido 3 buses más provenientes de Colombia, en cuyo interior también se encontraron sustancias ilícitas. Los niveles de siniestralidad en las vías han coincidido con el trámite de las reformas a la ley de tránsito que se tramitan en el legislativo, donde se propone la inclusión de la educación vial como materia obligatoria en escuelas y colegios. Con el afán de evacuar una serie de propuestas para reformar la ley de tránsito, la Asamblea creó una comisión ocasional que está trabajando en esa línea. En la comisión nosotros tomaremos las decisiones, repito, más objetivas en función de la seguridad del país, en función de la seguridad de los ciudadanos del país. Esta semana que concluye, el país se estremeció con las noticias vinculadas a los siniestros de tránsito. Por eso los legisladores consideran que es necesario reforzar los controles. Verificar cómo están las llantas, verificar cómo se encuentran las condiciones del vehículo, el tema mecánico, si está en condiciones de llevar pasajeros, toda esa revisión. Plantean que el Ministerio de Educación incluya en la malla curricular una materia relacionada con la educación vial. Para capacitar al ser humano, para capacitar al conductor, hemos ya aprobado en el artículo 4, disponiendo al Ministerio del ramo, en este caso al Ministerio de Educación, se dicte una materia específica en tránsito y seguridad vial. Retomar la revisión semestral a las unidades de transporte público de forma obligatoria. La prioridad es la seguridad del ciudadano. Aquí no se trata de ser enemigo del conductor, porque todos somos conductores, hay que educar al peatón, pero tampoco hay que dar privilegios a los corporativismos que se ha dado en los últimos años. Otra iniciativa que se incluirá en la reforma será la de exigir el curso de conducción para obtener la licencia. Y para analizar este tema presentamos y saludamos a nuestros invitados. Ellos son el licenciado Gorky Obando, el exgerente general de ANETA, y el señor Jorge Llanes, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte de Quito. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. Esto es Blanco y Negro.
Esto es Blanco y Negro, gracias por acompañarnos, señor Llanes. Este es un tema ya preocupante que afecta a tantas familias que quedan marcadas por la muerte de sus seres queridos en las vías de nuestro país. Las autoridades están fallando y también quienes son responsables del tránsito están fallando. Gracias por la gentil participación, un honor poder participar con Gorky en este programa. Permítame que le haga un símil. Si en un hospital que tiene un equipamiento de primera para atender a los enfermos, lastimosamente quienes atienden son médicos que no están preparados ni no están capacitados. Podrá haber la ley más dura, podrá haber la ley más perfeccionada, pero si no tenemos la mano de obra capacitada, definitivamente no va a parar los accidentes de tránsito. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte determina que es una obligación del Gobierno Nacional capacitar a todos los ecuatorianos en materia de tránsito y transporte. Pero al capacitar a todos los ecuatorianos, la gran mayoría son peatones. Un porcentaje reducido son los conductores. Y en este caso sí debo manifestar que es una presunción que ha faltado de las escuelas de capacitación denominadas para los choferes profesionales para que puedan entregar una mano de obra que esté de conformidad con lo que significa la responsabilidad. Hace algún tiempo me permití manifestar e indicar que en una charla que dictaba a un grupo de 50 conductores, les pregunté si es que tuvieron la vocación de ser choferes profesionales. 2 me respondieron que sí y 48 que no. Y es por la posibilidad, por la facilidad, cómo se obtiene la licencia de conductor profesional, la que les ha permitido que consigan una posibilidad de trabajo, pero sin tener vocación no es una posibilidad para que puedan desempeñarse a cabalidad. Licenciado Obando, ¿cuáles son los requisitos para ser conductor profesional? Hay un curso que justamente forma parte de estos requisitos para que puedan obtener esta licencia profesional. ¿Cuánto dura ese curso? Bueno, tenemos que comenzar manifestando que el transporte es un hecho social y el tránsito igual, en donde están involucrados todos los usuarios viales, peatones, conductores, pasajeros, personas que conducen auto, bicicleta, moto. Están divididas en 2 tipos de formaciones. La formación de conductores no profesionales, que son en las escuelas de capacitación, y la formación de conductores profesionales a través de los sindicatos. Lamentablemente, no se ha cumplido de mucho tiempo atrás la normativa, la reglamentación. Es decir, que las escuelas de capacitación, de formación de conductores profesionales deben dictar cursos. En un comienzo fue de 2 años. Luego, debido a una presión sectorial, se redujo a 1 año. Y luego, finalmente, se redujo esta formación y capacitación a 6 meses. Las consecuencias las observamos todos los días. Siniestros lamentables como los que usted acaba de señalar, justamente por la falta real de formación y capacitación de conductores. ¿Qué pasó con el Pacto por la Seguridad Vial que se firmó el año pasado justamente como consecuencia de una gran cantidad de accidentes que hubo en el mes de agosto, si no me equivoco? Se firmó este Pacto por la Seguridad. ¿Qué pasó con esto? ¿Quedó solamente en papeles? El mensaje, la finalidad, el objeto del pacto social era justamente combatir todas estas anomalías que están siendo la causa principal de la siniestralidad. Lamentablemente, yo diría que se va por pasos demasiado lentos. No se ha llegado, por ejemplo, un caso concretísimo, a realizar la evaluación a todos los conductores de transporte público de pasajeros en transporte interprovincial,
que lamentablemente es por ahí donde se originan la mayor cantidad de siniestros, sobre todo fatales, con muertes como las que usted ha señalado. Entonces, lo más importante que este tipo de compromisos asumidos por todos deben cumplirse. Así como la ley orgánica es una ley que a mi criterio, a mi juicio, es una ley perfectible, pero que está muy bien concebida, sin embargo no se cumple. No llega el cumplimiento de la normativa ni al 50% de todas las disposiciones que existen en esta ley. Es decir, si no hay cumplimiento de la norma, si no hay capacitación, si no hay reeducación y si no hay conciencia y responsabilidad de los conductores, va a ser muy difícil que podamos cambiar o alcanzar los objetivos de la década del decenio que tiene por finalidad reducir los siniestros hasta el año 2020 en un 50%. El Ecuador está muy lejano a ese propósito y a ese objetivo. Señor Yáñez, este pacto por la seguridad vial establecía 3 ejes: vías seguras, vehículos seguros y usuarios y conductores. Ustedes, como parte del gremio, responden y son responsables por los vehículos seguros y por los usuarios y conductores. Esa parte de la responsabilidad, ¿ustedes la han asumido a conciencia? Bueno, debo empezarle manifestando que la suscripción de este pacto, presumo que es solamente un globo de ensayo, porque no se han cumplido a cabalidad todas y cada una de los postulados para los que estuvieron, los preceptos para los que estuvieron dispuestos. Las personas que están conformando todas estas agrupaciones han logrado conseguir, presumo, fundaciones que no han servido sino solamente para hacer publicidad, pero si es que hubiese habido un trabajo efectivo y tesonero, evidentemente que los índices de accidentabilidad hubiesen reducido. En tal virtud, sigo sosteniendo que, si bien es cierto, las carreteras del país se han convertido de primer orden, los empresarios hemos puesto vehículos de última tecnología para que esté a la par con las carreteras, pero lastimosamente el personal, la mano de obra que nosotros recogemos no es la más adecuada, dejando constancia al gobierno nacional que posiblemente confunde que las escuelas de capacitación son regentadas por la transportación. Es totalmente un error. En tal virtud, el transporte es autónomo, independiente de las escuelas de capacitación, que nada tenemos que hacer nosotros en ese tema. Somos empresarios y lo que nosotros necesitamos es que las escuelas de capacitación sean entregadas a entidades que realmente cumplan su deber, o se den a universidades o escuelas que cumplen realmente su función. Caso contrario, hay una misión que dice que en las evaluaciones que tengan que hacerse a los conductores, si no pasan estas evaluaciones, a ver de dónde sacó la licencia, cómo la obtuvo, y si no la obtuvo cumpliendo los normativos correspondientes, la escuela deberá ser sancionada. ¿Por qué? Porque está jugando con vidas humanas. Ahora, licenciado Obando, según datos de la ANT, la mayoría de los accidentes ocurren por el irrespeto a las señales de tránsito, por la impericia, por la imprudencia. Es decir, estamos hablando de un problema cultural. Lastimosamente, los ecuatorianos estamos acostumbrados a no respetar las leyes que se imponen, y eso es un problema bastante grave, porque entonces, ¿cómo debe asumir el Estado esta problemática? Ya estamos hablando de un tema de educación que debería ser abordado de forma oportuna por el Estado, y no para ahora, sino a futuro. Sí, efectivamente. Mire, el tema de la disminución de la siniestralidad en el país se puede atacar bajo 2 principios básicos y fundamentales. La educación, que está inmerso la conducta, el comportamiento del usuario vial, me refiero no solamente al conductor, también al peatón. Y la segunda, que es importantísima, el control. Un control transparente, organizado y debidamente planificado. Estos 2 principios básicos en el tránsito tienen que ampararse justamente en lo que se ha venido señalando. La educación desde los niveles preescolares, el nivel preescolar, el nivel
medio, primaria, hasta a niveles de educación superior. Es decir, para ir formando y concienciando a los ciudadanos en ser buenos usuarios viales. El tema conductual, si nosotros hacemos un estudio de cuáles son las reacciones emocionales y muchas veces de aquellos conductores que pasan 12, 16 horas en el volante, encontramos cifras realmente escalofriantes. Agresividad, en otros casos fatiga, lo cual obviamente conlleva a siniestros fatales como vienen sucediendo. De tal manera que el enfoque tiene que ir al aspecto educativo, de formación, y como bien lo ha manifestado el señor Llanes, la capacitación tiene que ser una capacitación auténtica, no convertirse en centros de formación para repartir o vender licencias, y que eso es lo que usualmente viene sucediendo. Entonces, esto tiene que atacarse desde la perspectiva de cambiar el sistema de formación, de cambiar el sistema de evaluación y fundamentalmente de que los planes, programas, la malla curricular se cumpla. No puede ser posible, por ejemplo, que un conductor profesional se forme en 6 meses y luego salga a conducir un bus de pasajeros, cuando en un comienzo la normativa establecía 2 años la formación. Luego, por presiones, como indiqué antes, fue 1 año y ahora se ha reducido a 6 meses, lo cual conlleva a tener los resultados que estamos nosotros obteniendo. De allí que, para mi criterio personal e institucional, el elemento básico para crear una cultura vial en el país es la formación, la educación. Y obviamente el segundo elemento que lo consideramos trascendental es la rigurosidad en el control a los usuarios viales y en especial a conductores. Justamente tomando en cuenta sus últimas palabras que se refieren al control que se hace en el transporte, ¿qué tanto puede incidir, señor Llanes, la corrupción? La corrupción, porque obviamente por eso es que no se hace el control debido y hay responsabilidad también de parte de las autoridades pertinentes por esa corrupción que se da en nuestro país y que obviamente tiene como consecuencia los accidentes que se dan por la falta de control. La corrupción es uno de los tentáculos más detestables que puede haber en el mundo. Lastimosamente en el país había una información que manifestaba que el Ecuador está en 3er puesto, pero de los últimos. Y la corrupción, por los distintos medios, se ha manifestado en el gobierno que terminó. Y en cadena han ido bajando para las personas que han sido parte del gobierno y presumo que a lo mejor no puede ser tampoco la excepción el organismo que regula y norma la movilidad, porque si no caso contrario, ¿cómo es que en la última década se entregaron una cantidad exuberante de licencias, que no quiero decir el número, pero sí fueron canalizadas a través de la Agencia Nacional de Tránsito? ¿Por qué razón? ¿Usted tiene constancia de esa corrupción? No, yo no quisiera indicar que conozco ni mucho menos, pero presumo que dadas las circunstancias, ¿y esto por qué le digo? Porque mucha gente se presenta con la licencia de conducir para que le den trabajo manejando un bus y cuando se le toma una prueba de conducción, en cuestión de 5 minutos, la persona que tiene la licencia no sabe conducir un bus. Entonces, ¿cómo es que le entregaron la licencia la Escuela de Capacitación, la Agencia Nacional de Tránsito y más organismos que deben cumplir una misión probando la capacidad intelectual, la capacidad física y la capacidad y destreza para manejar un automotor? Ahora, señor Llanes, ¿cuál es su autocrítica como uno de los responsables del gremio de transportistas de lo que estamos viviendo en estos momentos? Porque ustedes tienen una responsabilidad muy grande en lo que está ocurriendo. Sí, la responsabilidad, después de una evaluación que es justa y necesaria que se haga a todos los choferes del país, no solamente a los de la transportación interprovincial, sino también a los que nosotros regentamos de la transportación urbana,
para saber y conocer, en definitiva, si es que esa persona está o no está en capacidad de conducir, está o no está en capacidad de atender al usuario, está o no está en capacidad de afrontar un momento crítico frente a un accidente, frente a una adversidad de un agente de tránsito, y conocer si es que no está en capacidad, cómo obtuvo su licencia de conducir. Y si no está en capacidad, entonces la escuela que entregó la licencia a través de la Agencia Nacional de Tránsito deberán ser impuestas una sanción, porque nosotros tenemos una responsabilidad civil, dejando constancia que los índices de accidentabilidad en la ciudad de Quito han mermado considerablemente gracias al esfuerzo de las operadoras de Quito, que mes a mes vamos capacitando a los conductores que nosotros tenemos. Cada mes vamos capacitándoles, y esto nos ha frenado mucho, pese a que el parque automotor que mantenemos en Quito es el mejor del Ecuador y uno de los mejores de la ciudad de Latinoamérica. En tal virtud, por un esfuerzo propio nuestro, hemos ido desarrollando o tratando de nivelar a la gente para que tome conciencia de su sagrada misión de conducir un auto con personas que son vidas humanas preciosas. Licenciado Obando, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Cargan con toda la responsabilidad? Mire, yo debo insistir en un tema que es esencial. El gobierno anterior, lamentablemente, sin ninguna justificación técnica, suspendió la formación obligatoria de conductores. Las consecuencias, obviamente, se las ve día a día. ¿Qué sucede, como lo manifiesta el señor Yanes? Si no existen las verdaderas normativas de control, o se hace caso omiso a la normativa de control, como está previsto en la ley orgánica y en los reglamentos de escuelas de conducción, y se entregan licencias a granel, es decir, muchas veces sin siquiera pasar por las clases más simples y elementales. ¿Y quién lo ha dicho? Es un alto dirigente de la transportación. De tal manera que esto es lo que tiene que cambiar. Esto es lo que en la nueva reforma a la ley que está trabajándose en la comisión nombrada para estos efectos debe tomar hincapié en dos elementos fundamentales: duración del curso, cumplimiento de la malla curricular y sobre todo evaluación final a los conductores que vayan a conducir vehículos de transportación pública. Y además debe comenzar a establecerse una gradación en el sentido de que el conductor de formación profesional debe pasar primero conduciendo un vehículo con licencia tipo C y luego, en función de su experticia, de su experiencia, de su responsabilidad, de ver que no ha perdido los puntos, etcétera, y del reforzamiento de su capacitación, ir ascendiendo gradualmente para conducir vehículos que transportan vidas humanas. Es decir, que tenemos que entrar en un proceso gradual de capacitación, de formación y sobre todo de evaluación. A mí me llama la atención que dentro de estos compromisos asumidos en el pacto social que usted comentaba, ¿por qué es que se ha demorado tanto desde el mes de marzo en la evaluación a los conductores de transportación pública de pasajeros? Y mire que ahora la dirigencia se opone a la evaluación, con varios criterios y argumentaciones que obviamente impiden que el proceso llegue a su culminación. Hay un dicho conocido mucho en la filosofía popular: el que nada debe, nada teme. Consecuentemente, si todos estos conductores están en la capacidad de presentarse a rendir estas evaluaciones, obviamente no tienen por qué buscar una serie de argumentaciones que dificulten el proceso y que obviamente contribuyan a lo que todos los días lamentamos los ecuatorianos en las carreteras del país. Es momento de hacer una breve pausa. Enseguida continuamos junto a ustedes en Blanco y Negro. No se vayan. Y regresamos con las conclusiones. Gracias por acompañarnos. Señor Yanes,
Usted dice que son responsables los transportistas de manejar en buenas condiciones, de que los conductores tengan su licencia profesional. Sin embargo, ustedes se opusieron a que se hicieran 2 revisiones vehiculares al año. Eso le estaba preguntando fuera de cámara y quiero nuevamente volverle a hacer esa pregunta. ¿Por qué si un bus, un vehículo de transporte público tiene mayor desgaste, obviamente va a necesitar 2 revisiones y no solamente una? ¿Por qué ustedes estaban opuestos a esto si son tan responsables de la seguridad vial? Primero, hay una norma que determina que la Agencia Nacional de Tránsito se determina que haya una sola revisión. Hay una ley especial del Distrito Metropolitano en su numeral 2, artículo 2, que dice trabajarán con las políticas nacionales. Pero no quiero referirme a la ley, sino solicitarle y de manera pública que el municipio de Quito dé una respuesta. ¿Por qué auspicia la configuración de un acto inconstitucional, permitiendo que una sola empresa tenga que asumir la responsabilidad de controlar a 500.000 autos con 5 puestos de revisión? En tal virtud, imponiendo precios, imponiendo condiciones con fórmulas que son antitécnicas. En tal virtud, sí emplazo al municipio para que diga cuál es la razón de su apadrinamiento, para que se siga sosteniendo a una sola organización para que realice el sistema de control. Nosotros no nos oponemos a las 2 revisiones, pero que exista una licitación internacional, que venga con técnicos que realmente tengan equipos modernos y no se haga de manera discrecional. Es decir, que cada persona que entra a revisar un auto, si es que le gustó, pasa el auto, y si es que no le gustó, no pasa el auto. Es de manera discrecional la que se hace las revisiones. Lo que nosotros estamos exigiendo es que el municipio cumpla su sagrada misión y haga las cosas correctamente, haga una licitación internacional y se instalen 2, 3, 4 empresas para que revisen a 500.000 autos y de paso preguntar quiénes son los accionistas de esta empresa que hace el control de todos los 500.000 autos, que sí sería bueno también conocer. Brevemente y antes de terminar, usted está diciendo entonces que considera que hay algo irregular en la contratación de esta empresa que hace la revisión técnica vehicular aquí en la ciudad de Quito. Todo acto, toda norma que está contraviniendo la Constitución del Estado tiene sus peros. Y el municipio está cayendo en un acto inconstitucional, violando el artículo 304 que patrocina el acto de los monopolios. En tal virtud, tiene que cumplir su deber. Hemos solicitado y hemos pedido, pero no tenemos respuesta, para que haga una licitación internacional y se descubra definitivamente cuáles son los componentes de esta empresa que maneja los centros de revisión. Licenciado Obando, sus conclusiones. ¿Cuáles son las responsabilidades que debe asumir todos los actores involucrados en el transporte, en el tránsito, tanto el Estado como los gremios, como los conductores, los peatones? ¿Cuál es esa responsabilidad? Como comencé manifestando, el tránsito es un hecho social. Todos somos usuarios viales en cualquier condición. Consecuentemente, la reflexión que yo puedo hacer es que creemos una responsabilidad en cada uno de nuestras actitudes como usuarios viales, peatones, pasajeros, conductores, y sobre todo entremos definitivamente en un plan de formación, de capacitación que implica la educación vial a efectos de crear y desarrollar una cultura vial en el país. Las leyes son suficientes, las reformas son necesarias, pero sobre toda esta normativa está la voluntad, la conducta, el comportamiento de cada uno de los ciudadanos para responsablemente desempeñar el papel de usuario vial. ¿Falla el Estado en no establecer en sus programas objetivos cuantificados, tal como lo establece, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, diciendo que establecer organismos es completamente necesario? Mire, la obligatoriedad de la enseñanza, de la materia de educación vial, no es de la reforma de ahora, no está vigente hace 3, 4 años. Eso viene
en la normativa desde hace más de 10 años, pero lamentablemente no se cumple. El Ministerio de Educación no cumple con el desarrollo de la malla curricular para los establecimientos escolares. En todas las reformas a la ley se insiste en este famoso artículo 4, pero no se cumple. Entonces el Estado además se establece como obligatoriedad y no se cumple esa obligatoriedad, primero. Y en segundo lugar, el control. El control, frente a su pregunta, tiene que ser absolutamente transparente y además tiene que tener características de control eficiente y técnico, de tal manera que bajo esas dos premisas fundamentales, de formación y control, los ciudadanos van a cumplir con la normativa. Bueno, y con esto finalizamos. Agradecemos a nuestros invitados por habernos acompañado en nuestro programa. Mejorar la seguridad vial orientada a reducir el número de accidentes en las carreteras de nuestro país y consecuentemente el número de víctimas mortales y heridos es una obligación pendiente por parte del Estado, porque está directamente relacionada con el aspecto social y económico e indudablemente la salud pública. No reaccionar, sino accionar para prevenir que estos accidentes sigan ocurriendo es la obligación. Pero no solamente el Estado tiene esta responsabilidad, sino todos los ciudadanos que de una u otra forma somos actores y también responsables. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.